Bienvenida, bienvenido nuevamente. Vamos a hablar ahora acerca de la cultura alquímica del taoísmo. La filosofía del Tao, que como ya hemos visto, tiene principios, tiene fundamentos que hacen que pongamos en práctica en nuestra vida distintas acciones para poder estar en paz, para poder encontrar ese estado de conexión interior con nosotros mismos. Entonces, ese aspecto práctico que posee el taoísmo con filosofía de vida no es una cuestión meramente conceptual o una cuestión intelectual, sino es algo que nos lleva directamente a la acción, es pragmático. Eso lo lleva a tener una vinculación necesaria, a mi manera de ver, imprescindible dentro digamos, de la búsqueda del ser humano por volver a encontrar su origen, por volver al origen, a ese estado primigenio de chi, ese estado primigenio de absoluta conexión con el Tao, como hemos tenido desde el útero materno. En esa búsqueda se hace necesario utilizar herramientas, utilizar elementos de distintas disciplinas, distintas ramas que se basan en el taoísmo y que nos sirven para un entrenamiento, para lograr ese objetivo de volver a nosotros mismos. Suena un poco extraño e incluso contradictorio. Y entiendo que es así, porque si nosotros somos esencia y somos una unión con el Tao desde el comienzo, ¿por qué tenemos que usar, primero, en primer lugar, por qué tenemos que estar en una búsqueda si ya estamos ahí? Y segundo, ¿por qué tenemos que usar herramientas? Si está dentro de nosotros, no hay nada que debamos hacer en realidad. Eso en la teoría tiene mucho sentido y creo que, bueno, es parte del debate continuo que sucede, ¿no? Un planteo que sucede lógicamente cuando estamos hablando de algo que no es coherente con lo que se está diciendo, ¿no? Con los principios fundamentales del Tao. Sin embargo, justamente los necesitamos porque no estamos ahí. Los necesitamos porque nos hemos alejado de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, de nuestro estado de unión con el Tao. Nos hemos separado, nos hemos alejado y nos hemos olvidado cómo era estar ahí. Por eso es que el ser humano, dentro de toda esta alienación que vive hoy en día, un mundo lleno de estrés, un mundo lleno de cuestiones superfluas, en las cuales se distrae constantemente de sí mismo, es necesario retornar a través de esas herramientas. Si no, no estaríamos haciendo este curso, por ejemplo. ¿Para qué necesitamos hacer un curso? Si ya habríamos logrado por naturaleza encontrarnos, reencontrarnos y mantenernos en ese estado. Bueno, justamente, como no es así, es que necesitamos algo desde afuera que nos lleve hacia el adentro. Bien, teniendo en cuenta este planteo que hago acerca de la necesidad
de buscar herramientas, esas herramientas son las disciplinas. Las diferentes disciplinas que se basan en principios filosóficos del taoísmo y nos sirven para ir a ese lugar original de conexión con el Tao. En este curso hemos visto que la herramienta fundamental es la respiración. Entonces, una herramienta que no es un elemento externo a nosotros mismos, sino que forma parte de nuestra naturaleza física, fisiológica, y que nos traduce el principio del yin y el yang en la práctica de la inhalación y la exhalación. Entonces, en primer lugar, nosotros estamos poniendo en práctica un principio filosófico y lo estamos poniendo con nuestra propia respiración. Ahora, ¿por qué sería la respiración una cuestión alquímica? Bien, si hasta este momento has estado practicando con tu bitácora los ejercicios propuestos, creo que las palabras estarían sobrando, ¿no? Porque ya tendrías la experiencia para poder saberlo sin necesidad de ponerlo en palabras. Sin embargo, vamos a tratar de explicar por qué pasa esto. Cuando nosotros respiramos, estamos conectando lo externo con lo interno. En primer lugar, lo más obvio. En segundo lugar, al realizar la práctica cada vez con mayor lentitud, estamos trabajando sobre nuestro sistema nervioso central, es decir, sobre nuestro cerebro. El cerebro tiene una frecuencia vibratoria, una frecuencia de onda, que en general en vigilia es sumamente veloz, y que eso impide que nosotros podamos estar en estado de presencia, en estado presente, conscientes del aquí y el ahora. Entonces, ese movimiento veloz que genera un bloqueo en nuestra mente y nos impide esa conexión, es necesario aquietarlo para permitir que ese Tao, que ese Shen, que ese espíritu nos habite. Necesitamos que ese bloque de pensamiento que genera nuestra mente se disuelva. Es lo que llamamos acallar la mente o vaciar la mente. No buscar vaciar la mente, sino buscar que esos pensamientos se vayan disolviendo. A medida que esa trama, que primero normalmente todos tenemos esa cantidad enorme de pensamientos en cada segundo, que no somos conscientes, se transforma en una trama muy cerrada que impide esa disolución y que impide que el espíritu nos hable, por así decirlo, ¿no? Entonces, la manera que nosotros encontramos con la respiración es lentificarla conscientemente lo máximo posible en un entrenamiento paulatino, como venimos haciendo en el curso. Poco a poco, cada vez más lento, y utilizando distintas técnicas respiratorias que nos permitan estar alertas, que no nos distraigamos, que no nos durmamos, que estemos presentes. Entonces, es estar alertas, atentos, conscientes, entrenando nuestra respiración, poco a poco va diluyendo esa maraña de pensamientos que genera ese bloque en nuestra mente y que no nos permite estar en nosotros mismos, en ese aquí y ahora consciente. Por lo tanto, la lentitud de la respiración no es la herramienta fundamental
para lograr ese estado. ¿Qué sucede con el cerebro? Esas ondas, esas frecuencias de ondas que son tan veloces, que por eso nosotros no somos conscientes de la cantidad de pensamientos que tenemos por segundo, porque son realmente muy veloces, se van lentificando. Y en ese lentificarse, nuestro cerebro, que es el comando, ¿no? Que es el CPU, en nuestra gran computadora que somos, manda la información a todo el resto del sistema nervioso, todo el resto de las neuronas y de las, conexiones que llegan a los órganos internos. Entonces, ese estado de relajación que nosotros logramos a través de la práctica respiratoria se va traduciendo en la relajación de todos nuestros órganos, de todos nuestros tejidos y todas nuestras células. No es una cuestión solamente de la mente, sino que eso se traduce a través de todas las conexiones neuronales de nuestro organismo hacia todos lados. No queda nada sin recibir esa información. A partir de ahí, es muy fácil de deducir y de imaginar que si nuestros órganos viven en constante tensión porque vivimos en un barullo constante en nuestra mente, y esa información del barullo de nuestra mente va a todos los órganos, entonces si yo relajo mi mente, si yo relajo mi cerebro bajando las frecuencias de ondas cerebrales, va a bajar las frecuencias de onda cardíaca, va a bajar las frecuencias de onda de todas las células del cuerpo, y entonces esa tensión con la que vivo en forma normal, sin saberlo, sin ser consciente de ello, lleva a que cada órgano vuelva a su estado natural e ideal de salud. Es decir, que partimos, lo podemos decir en forma inversa, partimos de que nuestro estado ideal de salud es el estado de relajación. Es el estado en que nuestros órganos y tejidos están distendidos, están relajados y cumplen sus funciones, cada uno su propia fisiología, de manera perfecta, haciendo que todo el organismo funcione como una gran orquesta. Por lo tanto, los meridianos, los canales energéticos, también van a tener esa información saludable en cuyos recorridos va a fluir la energía de forma natural, sin bloqueos. El flujo sanguíneo va a ser normal, no va a tener ningún tipo de obstáculo en su camino, va a llevar una sangre fresca, sana, nutritiva hacia todas las células del cuerpo. Si nosotros consideramos que la alquimia significa transmutación, transformación, que una cosa a través de un determinado proceso se transforme en otra, eso es la alquimia. Entonces, considerando que eso significa la alquimia, podemos ver que la respiración, simplemente la respiración, por mi práctica disciplinada, constante, consciente, dedicada a la respiración, estoy logrando una alquimia. Estoy logrando que todo mi organismo se modifique. Para bien. Para lograr un mejor estado de salud. Si mi cuerpo está saludable y mi mente está saludable porque está acallada, está silenciada, está relajada y está llevando esa información a todo mi organismo,
Entonces, esa alquimia ha logrado que todo el estado de mi ser sea superior, haya evolucionado. Con esta evolución, evoluciona también la conciencia. Entonces, si vamos a los distintos, porque hay muchísimos textos, bueno, he puesto algunos en los apuntes, muchísimos textos antiguos y no tan antiguos también, de estudiantes, estudiosos, de maestros estudiosos más actuales, que traen esa información de los textos antiguos de los diferentes maestros, que nombran a la respiración como el eje fundamental de todas las herramientas que se pueden utilizar para alcanzar la conexión con nosotros mismos, con nuestra naturaleza original, con nuestro Tao. Esa es la cultura alquímica del taoísmo, la más importante, por más que haya otras, básicamente es esta. También podemos hablar, por ejemplo, de la contemplación. Cuando hemos hablado de la contemplación, de sentarnos sin hacer absolutamente nada, a contemplar, por ejemplo, la naturaleza, un árbol, un río, un pájaro, un animal cualquiera, una flor, lo que sea, el solo hecho de contemplar, quitando el análisis racional de la mente, volvernos esa flor, volvernos ese pájaro, volvernos ese río, adentrarnos en la experiencia de conectar profundamente con aquello que están contemplando. También es una herramienta. Son todas maneras de poner en práctica el taoísmo y lograr la alquimia. Porque, en definitiva, sea como sea, lo que estamos logrando es siempre sobre la mente. Siempre es acallar la mente, siempre es ir hacia lo que está más atrás de la razón. Entonces, no podemos pensar el no pensamiento. No podemos analizar aquello que se experimenta en la profundidad del ser. No podemos ponerlo en palabras. Entonces no pasa por la mente, no pasa por la verbalización, no pasa por lo conceptual, pasa netamente por la práctica, la vivencia, única, intransferible, porque ninguna persona la vivencia de la misma manera. Por eso es un trabajo en soledad, es un trabajo individual. Cada ser humano debe recorrer su camino de acuerdo a sus condiciones, a su situación, a su pasado, a su herencia genética, a su edad, a su nivel de conciencia, a millones de cosas, a millones de variables que podríamos. Esto no es algo que se pueda pautar en un tiempo y forma. Cada uno va a llegar si es que llega a alguna parte. Una vez un maestro me decía que este es un camino de ida, pero no tiene regreso. Y lo peor, así me lo dijo, ¿no? Este es un camino de ida, pero no tiene retorno. Y lo peor es que no tiene ninguna garantía. Cuando me dijo eso, yo me sentí muy mal, me sentí como frustrada, porque uno siempre quiere una zanahoria adelante. Es decir, vas a llegar ahí, ¿ves? Esa zanahoria la vas a alcanzar de tal manera, en tal tiempo, y bueno, vas a llegar y la vas a comer y la vas a saborear. Y no es así. Acá no es así. Podemos llegar a saborear la zanahoria o podemos no llegar. Por eso es el paso a paso. Por eso es no plantearse una determinada meta, sino transitar el camino. Transitar cada uno de esos pasos, de esas decisiones que tomamos,
de la elección de vida que tenemos. Y decir, bueno, esta es mi práctica de hoy. Hoy he logrado conectarme, hoy he logrado silenciar. Hoy no he logrado conectarme, hoy no he podido parar mi mente, hoy he estado muy alterado, muy nervioso o preocupado, o lo que sea. Y está bien. Y es esto. Aquí ahora es esto. Es el paso a paso. Subo, bajo, voy, vengo. Me siento motivado, otras veces me siento desmotivado. Y es parte del proceso. Las crisis también son parte del proceso y son necesarias. Las crisis también son necesarias. Es necesario llegar a replantearnos, a alejarnos, a frustrarnos o a llegar a tocar aquellas cuestiones más oscuras de nuestro inconsciente, ¿sí? Cuestiones que afloran de un pasado, que les teníamos reprimidas y que vienen, salen hacia la conciencia. No nos gusta, pero allí están. Y también es necesario, como decían unos maestros de otras corrientes, pasar por la noche oscura del alma. Y todos salimos. Aunque cuesta, aunque duele, aunque es bastante compleja el momento en que uno lo transita, pero se sale adelante porque es simplemente otro hito en el gran camino de toda nuestra vida. La alquimia se va produciendo en ese paso a paso. Todo el tiempo estamos haciendo alquimia. Si tomamos las decisiones correctas, allá vamos, ¿no? Haciendo el cambio. Y hay una frase que no es taoísta, pero que me viene en este momento por lo que acabo de decir, que dice, sé el cambio que quieres ser, que quieres ver, perdón. Sé el cambio que quieres ver. Entonces nosotros muchas veces vemos o criticamos, ¿no? O miramos, juzgamos a otras personas o ciertas acciones. También juzgamos al gobierno, juzgamos las cosas que suceden en el mundo que no nos gustan. Bueno, todo eso es parte nuestra, todo eso también está dentro de nosotros. Entonces, en vez de mirar afuera, es mirar adentro, y aquello que no quiero ver, lo saco de mí, porque eso que yo no quiero ver, que no me gusta, está dentro de mí. El trabajo alquímico también forma parte de esas decisiones y de esa conciencia. Bueno, aquello que no quiero ver, lo busco dentro mío y lo quito, lo ilumino. Eso que es oscuro le doy luz y lo vuelvo una virtud. Y esa virtud es aquello que yo sí quiero ver en el mundo. Entonces desarrollo esa virtud para hacer esa luz que yo quiero ver. Eso que quiero ver en el otro con el que quiero estar, con una pareja, con un amigo, con un socio. Eso que yo quisiera que el otro sea, primero tengo que serlo yo. Y eso es alquímico. Por eso cada decisión de una mente consciente forma parte de mi alquimia. Y cada decisión de sentarme a practicar es alquimia. Hasta aquí hoy y nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo, Xie, gracias.